En la prueba del KET usualmente hay dos examinadores, el examinador 1 y el examinador 2, y por cada sesión, por lo general, hay dos evaluados, el evaluado 1 y el evaluado 2. Las ocasiones en las que hay un número impar de evaluados, habrán 3 evaluados por sesión. La función del primer examinador es la de interactuar con los evaluados y la función del segundo examinador es la de tomar apuntes de aquello que los evaluados dicen. En la primera parte, el examinador interactúa con el evaluado y en la parte 2, el evaluado 1 interactúa con el evaluado 2. El speaking tiene un valor del 25% de total del examen y dependiendo de los casos tiene una duración aproximada de 10 minutos. En este tutorial nos enfocaremos exclusivamente en la segunda parte del speaking del KET, es decir, en la sección en la que los dos evaluados interactúan. En una primera instancia, el evaluado 1 tiene una hoja con unas preguntas que le hace al segundo evaluado, quien tiene una hoja de respuestas. En una segunda instancia se invierten los roles, de manera que ahora el evaluado 2 tiene una hoja de preguntas y el evaluado 1 es quien responde. La hoja de preguntas luce más o menos así. En la hoja de preguntas voy a tener unas palabras claves que me indican qué pregunta debo hacer, pero no voy a tener la pregunta completa. El reto es armar la pregunta. En total voy a tener 5 preguntas. La hoja de respuestas luce más o menos así. Aquí voy a tener diferente información y con esa información yo respondo a las preguntas que mi compañero me haga. Si me hacen 5 preguntas, sería lógico afirmar que yo tendría que hacer 5 respuestas. El reto en esta segunda parte del speaking es en el momento en el que me toque hacer las preguntas. Hacer las preguntas es mucho más difícil que dar las respuestas. Cuando me toque hacer las preguntas, como decíamos antes, voy a tener unas pistas que me indican cuál es la pregunta que tengo que hacer, pero de ninguna manera voy a tener la pregunta completa. La mayoría de preguntas tienen que ver sobre lugares o eventos. Teniendo esto en cuenta, y a pesar de que no sé qué preguntas tendré que hacer, aún así hay preguntas que son comunes. Por ejemplo, las preguntas tienden a ser si el lugar o el evento es pequeño, es grande, es caro, es gratis, si está abierto en la noche, en la tarde, en la mañana, si es para niños, dónde es, cuándo es, a qué hora es. En el momento en que tenga estas palabras, usualmente voy a utilizar la pregunta is it. De manera que si tengo la palabra small, me está pidiendo que haga la pregunta que si el evento o el lugar es pequeño. Entonces la pregunta sería is it small? Y así con la mayoría de preguntas. En el caso de las preguntas que inician con WH como where, when o what time, el is it va al final, de manera que iría ¿dónde es el lugar o el evento? Where is it? ¿Cuándo es el evento? When is it? ¿A qué hora es el evento? What time is it? Otro tipo común de preguntas hace referencia al precio. Voy a encontrar en mi hoja de preguntas palabras como cost, el símbolo de la moneda, palabras como how much o price. La pregunta que tenemos que hacer en ese caso es how much is. ¿Cuánto vale la entrada?
es en general la pregunta. How much is the ticket? Para el caso de la respuesta, si tengo en mi hoja de respuestas estos símbolos, debería saber que este símbolo se dice pound, este es el símbolo de dólar y este es el símbolo de euro. Otro tipo común de pregunta es cuál es el nombre del lugar o el evento, cuál es el nombre de la dirección de correo, de la página web del lugar o del evento, la dirección del lugar o del evento o el teléfono del evento. En ese caso, la pregunta sería what's the name? What's the website? What's the address? What is the phone number? Otra pregunta común es si en el lugar o en el evento hay algo, por ejemplo, si hay un parqueadero, si va a haber computadores, si va a haber comida, en fin. En los casos en los que yo infiera que la pregunta es hay un parqueadero, hay computadores, hay comida, yo tendría que hacer la pregunta is there a car park? Is there a computer? Finalmente, hay otro tipo de preguntas que hacen referencia, a qué se puede hacer en ese lugar o en ese evento. Entonces, siempre van a encontrar palabras como, por ejemplo, si se puede comprar comida, si se puede comprar libros, si se puede comprar revistas en ese lugar o en ese evento, qué se puede ganar, qué comida se puede comprar, qué libros se pueden comprar, qué CDs se pueden comprar o qué CDs se pueden vender. En ese caso, utilizo la pregunta can you buy food? What can you win? What food can you eat? Miremos unos ejemplos de preguntas. En esta hoja de preguntas tenemos la primera que dice open afternoons, es decir, que tengo que hacer la pregunta que si este lugar está abierto en la tarde. Es decir, diría is it open in the afternoon? En la segunda pista me dice price students, es decir, el precio de los estudiantes. Precio. La pregunta sería how much is the ticket? En la tercera pregunta me dice car park, parqueadero, es decir, ¿hay parqueadero en ese lugar? Car park. La pregunta sería is there a car park? En la cuarta pista me dice buy souvenirs, comprar souvenirs, es decir, que si puedo comprar souvenirs en el lugar. Es decir, can you buy souvenirs? Y en la quinta pista me dice telephone number, es decir, cuál es el número de teléfono. Es decir, yo tendría que ser phone number, tendría que ser la pregunta what's your phone number. Miremos otra hoja de preguntas. En esta hoja tenemos la primera pista que dice where, es decir, en dónde es la competencia, where. Entonces la pregunta sería where is it? La segunda pista me dice for children, es decir, que si la competencia es para niños. Is it for children? La tercera dice date, o sea, la fecha, es decir, ¿cuándo es? When is it? La cuarta pista me dice website, es decir, ¿cuál es la página web de la competencia o si hay una página web, si la competencia tiene una página web? Entonces aquí yo puedo decir what's the website. Y acá, como es una competencia, yo debería hacer la pregunta ¿qué puedo ganar? Es decir, what can you win?
La mayoría de los evaluados tienden a recibir la hoja de preguntas y a realizar las preguntas de manera inmediata. Sin embargo, recuerde que usted cuenta con unos pocos minutos para causar la mejor impresión en los examinadores. Una manera de lograrlo es, primero, saluda al otro evaluado, utiliza expresiones como Hi, how are you? How are you doing? El otro evaluado respondería Fine, great, good o cualquier otra expresión. Segundo, contextualice la conversación. Es decir, si por ejemplo en mi hoja de preguntas yo tengo que realizar preguntas sobre Mary's Animal Hospital, pues yo contextualizo la conversación y digo, do you know about Mary's Animal Hospital? Can I ask you about Mary's Animal Hospital? Can you tell me about Mary's Animal Hospital? Es decir, ¿conoces sobre el hospital Mary? ¿Puedo preguntarte sobre el hospital? ¿Me puedes decir algo sobre el hospital? El otro evaluado me respondería algo así como yes, sure, yeah. Después hago las preguntas que tenga que realizar y finalmente agradezca. Utilice expresiones como thanks a lot, thank you, thanks for the information. El otro evaluado me respondería sure, no problem, anytime. En la mayoría de los exámenes usted puede hacer sencillamente las preguntas y ya. Sin embargo, al tener una conversación completa en la que usted saluda, contextualiza, pregunta y agradece, probablemente va a causar una mejor impresión en su examinador. Y si causa una mejor impresión en su examinador, su nota tendería a ser más alta. Una de las cosas que debería evitar durante la prueba es hablar en español. Recuerde que es una prueba en inglés. Debería evitar preguntarle al examinador. Recuerde que en esta segunda parte usted tiene que interactuar exclusivamente con el otro evaluado. También debería evitar autosabotearse. Es decir, si usted tiene en su hoja de preguntas una palabra como por ejemplo birds y no sabe cuál es la pregunta que tiene que realizar, pues sencillamente pase a las siguientes preguntas y después, si tiene tiempo, se regresa a la pregunta. Evite expresiones como ¿qué se dice acá? ¿Qué tengo que hacer? What is the question? No sé, I don't know. Si yo soy el que tengo que dar la respuesta y hay alguna palabra que no sé cómo se pronuncia, evito autosabotearme y decirle al examinador, no sé cómo se dice esto, no sé cómo se lee, how do you say this? Sencillamente léala en la mejor de sus posibilidades y ya será el examinador quien determinará si lo hizo bien o no. Otra de las cosas que debería evitar es hablar en voz baja. Una persona que proyecta la voz y habla en voz alta está demostrando seguridad en aquello que dice. Y finalmente, evite omitir una pregunta. Es decir, si yo no supe birds y pasé a las siguientes preguntas, asegúrese que al final regresa sobre esa pregunta que no pudo. Si definitivamente no recuerda la manera o no sabe cómo realizar la pregunta, hágala como usted dentro de sus posibilidades la haría y es la función del examinador determinar si esa pregunta quedó bien o no. Finalmente, para el caso de las respuestas, en el momento en el que le toque dar las respuestas, no sea creativo, sencillamente lea lo que la información que la otra persona le está solicitando. Si le dicen, what is the name of the hospital? It's Mary's Animal Hospital. What is the address? 72 High Street. Is it open on Sundays? Yes, it opens 7 days a week.